Bien, vamos a continuar con el tema de digestivo 2. Nos faltaba hablar del intestino delgado y del intestino grueso. Vamos a empezar por el intestino delgado. El intestino delgado es la porción más larga del tubo digestivo y puede llegar a medir más de 6 metros. Usted ya sabe que el intestino delgado anatómicamente tiene 3 componentes, que son el duodeno, el yeyuno y el ilio. El duodeno usted sabe que es el que está en continuidad con el estómago. Después del duodeno sigue el yeyuno y el último segmento el ilio. El ilio se comunica con el intestino grueso a través del ciego. Entonces, la primera porción del intestino grueso es el ciego. El último segmento del intestino delgado es el ilio. Entre estos dos, entre el ilio y el ciego, hay una válvula. Esta válvula se denomina válvula iliocecal. El duodeno puede llegar a medir 25 centímetros. Usted sabe que tiene una forma de C. Y donde desemboca el conducto colédoco y el conducto de Wilson es en la segunda porción del duodeno. El yeyuno mide de 2,5 metros. El ilio es el segmento más largo y llega a medir 3,5 metros, haciendo en total más de 6 metros, llega a medir todo el intestino delgado. El intestino delgado tiene las mismas capas histológicas que el intestino grueso. Vale decir, tiene una capa mucosa, tiene una submucosa, tiene una muscular externa y tiene una capa serosa. Pero el intestino delgado absorbe nutrientes. Entonces, el intestino delgado tiene dos funciones. La absorción de nutrientes y en él continúa el proceso de digestión. ¿Por qué se dice que continúa el proceso de digestión en el intestino delgado? Porque usted sabe, como acabamos de decir, que en la segunda porción del duodeno desemboca el conducto colédoco que trae la bilis y desemboca el conducto de Wilson que lleva el jugo pancreático. Estas dos sustancias continúan el proceso de digestión, más que todo de las grasas. En el intestino delgado, si se absorben sustancias, tienen que estar las 3 estructuras que aumentan el diámetro de absorción, que vendrían a ser los pliegues circulares. Estos son los pliegues circulares. Esta es una imagen didáctica de lo que vendría a ser el intestino delgado. Estos son los pliegues. Cada pliegue tiene, este vendría a ser un pliegue, cada pliegue tiene vellosidades. Las vellosidades, si usted revisa en el material que les envié de Word, dice que son proyecciones digitiformes, vale decir, en forma de dedo. Entonces va a tener las vellosidades en forma de dedo. Estas vellosidades están también compuestas por el mismo epitelio. ¿Cuál es el epitelio del intestino delgado? Ya usted lo sabe, simple, cilíndrico. En cada célula simple cilíndrica del intestino delgado, en su superficie apical, vamos a tener las microvellosidades. Entonces, el intestino delgado tiene las 3 estructuras que aumentan el diámetro de absorción. Pliegues circulares, también llamadas válvulas de Kerkin, las vellosidades, que son proyecciones digitiformes en forma de dedo, y las microvellosidades, que están en la superficie apical del tejido epitelial. Un detalle aquí, antes de que me olvide. Si nosotros tenemos 3 componentes en el intestino delgado, tenemos el duodeno, tenemos el yeyuno y tenemos el ilio, ¿cómo es que podemos diferenciarlo microscópicamente a estas 3 estructuras? Las 3 van a tener
estructuras que aumenten el diámetro de absorción? Sí, las tres tienen. Pero si usted recuerda en el contenido anterior, decíamos, en las generalidades del tubo digestivo, decíamos que solo 2 órganos tenían glándulas en la submucosa. Uno de ellos es el duodeno. Entonces, microscópicamente, el del intestino delgado, el único que tiene glándulas en su submucosa es el duodeno. Si vemos esta imagen acá, todo esto que está, de donde está la flecha, todo esto de acá vendría a ser la capa mucosa. ¿De qué está compuesta la capa mucosa? Del tejido epitelial. Este es mi epitelio. Ya usted sabe, todo esto es tejido epitelial. Y usted podrá decir, pero doctor, esas son glándulas. Sí, recuerde que las glándulas están formadas por el mismo tejido epitelial, que es el epitelio simple cilíndrico. Entonces, la capa mucosa tiene 3 componentes. Igual que en cualquier segmento del tubo digestivo. Va a tener el epitelio, va a tener la lámina propia o tejido conectivo laxo y va a tener esta cinta de muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa es como un límite que va entre la mucosa, que es todo esto, y la submucosa. Todo lo que está aquí debajo es la submucosa. Y usted puede observar que hay glándulas, ¿no es cierto? Si hay glándulas en la submucosa, estaríamos hablando ¿de quién? Del duodeno. Si usted se fija, estas glándulas de acá tienen características mucosas. ¿Por qué? Son glándulas de tipo mucosa. ¿Por qué? Porque las glándulas mucosas tienen los núcleos aplanados, ¿sí? Periféricos, como se observa acá. Esta es una célula que tiene un núcleo aplanado y periférico. Esta es otra célula con su núcleo aplanado. Esta es otra célula con su núcleo aplanado. Entonces las células que están acá son células mucosas. ¿Qué tipo de gránulos tienen? Gránulos de mucinógeno. ¿Qué van a producir? Moco. ¿Cómo se llaman estas glándulas? Esto es pregunta de examen. Estas glándulas en la submucosa que están en el duodeno se llaman glándulas de Brunner. ¿Y por qué es que este duodeno tiene que tener glándulas de Brunner? ¿Por qué no tiene el yeyuno? ¿Por qué no tiene el ilio? Otra vez, las glándulas de Brunner son acinos mucosos. Si son acinos mucosos, tienen gránulos de mucinógeno. Si tienen gránulos de mucinógeno, producen moco. Si producen moco, liberan bicarbonato. ¿Y por qué que el duodeno tiene que liberar bicarbonato? El bicarbonato, ¿cuál es su función? Neutralizar la acidez. ¿Cuál acidez? La que viene del estómago. Usted va a recordar que el quimo que se forma aquí en el estómago pasa hacia el duodeno y el quimo no es nada más que la mezcla con el jugo gástrico y un componente del jugo gástrico es el ácido clorhídrico. Entonces, este quimo que está llegando al duodeno viene con ácido clorhídrico y este duodeno necesita tener esas glándulas de Brunner para neutralizar la acidez proveniente del estómago. La capa mucosa del intestino delgado, entonces en el duodeno se diferencia microscópicamente el duodeno porque tiene estas glándulas de Brunner. El ilio va a tener en su lámina propia, en esta imagen no se observa, pero le voy a mostrar más adelante, va a tener los nódulos linfáticos, el ilio, el segmento del ilio. Estos nódulos linfáticos son también llamados placas de Peyer. Ahora la pregunta es, entonces, el duodeno microscópicamente tiene glándulas en su submucosa. El yeyuno y el ilio no tienen glándulas. El ilio tiene nódulos linfáticos o también llamadas placas de Peyer
en la lámina propia. El yeyuno no tiene ni glándulas ni placas de Peyer. ¿Por qué será que el ilio tiene placas de Peyer? ¿Por qué no tiene el duodeno? ¿Por qué no tiene el yeyuno? El ilio, si usted recuerda lo que dijimos hace un rato, el ilio es el que está en contacto ¿con quién? Con el ciego. Y el ciego es parte del intestino grueso. Y en el intestino grueso se da la formación de la materia fecal. Entonces, cuando hay materia fecal, hay bacterias. Necesita tener gran cantidad de nódulos linfáticos o placas de Peyer por si pasara que el contenido del intestino grueso, la materia fecal, fuese hacia el intestino delgado, específicamente hacia el ilio. Por eso es que en el ilio hay abundantes placas de Peyer, por la proximidad que tiene con el ciego. Bien. En el epitelio del intestino delgado es un epitelio simple cilíndrico y ese mismo epitelio forma glándulas. Estas glándulas se denominan glándulas de Lieberkühn. En el interior de esas glándulas yo voy a encontrar 6 células. Aquí hay 5, pero son 6. Recuerde usted que nunca debe faltar las células madre. Esa es la que no está aquí. Las células madre están en cualquier órgano. ¿Cuál es su función? Dar origen a los otros tipos celulares. Entonces, las células que están en el epitelio del intestino delgado, las que están en mayor cantidad, van a ser los enterocitos. Estos enterocitos, ¿cuál es su función? Si tiene microvellosidades, ¿cuál va a ser su función? Va a ser la función de absorción. Estas células que usted está viendo acá vendrían a ser los enterocitos porque tienen en su superficie apical las microvellosidades que absorben los nutrientes. También vamos a tener células caliciformes. Si son células caliciformes, van a producir moco. Si producen moco, ¿qué tipo de gránulos van a tener? Gránulos de mucinógeno. Y microscópicamente, las células caliciformes vendrían a ser estas células que usted ve que tienen unas gotas blanquecinas en su interior. Esto sería el moco de la célula caliciforme. No es la célula, es el moco. También en el intestino delgado tenemos unas células que se denominan células de Paneth. ¿Cuál es la función de estas células de Paneth? Tienen como función mantener la inmunidad innata. Usted ya sabe que hay dos tipos de inmunidad: inmunidad innata o primera línea de defensa e inmunidad adquirida o segunda línea de defensa. La inmunidad innata está ¿dónde? Si esta célula, ¿dónde está? En el tejido epitelial. Y uno de los componentes de la inmunidad innata es el epitelio. ¿Cómo es que esta célula participa en mi inmunidad? Secretando la lisozima. Microscópicamente, las células de Paneth vendrían a ser estas que usted ve que tiene gránulos rojizos en su interior. Estas son las famosas células de Paneth. También tenemos células enteroendocrinas. Como su nombre indica, van a producir hormonas. Y hay las células M, que son también llamados enterocitos modificados. No cumplen función de absorción como los enterocitos. Su función de estas células M, dice el libro, que tienen función fagocítica, que son capaces de transportar cualquier agente patógeno. ¿Hacia dónde lo van a transportar? Hacia la lámina propia. ¿Y por qué a la lámina propia? Porque en esta lámina propia, ¿qué tenemos a nivel del intestino delgado? Tenemos los nódulos linfáticos, específicamente a nivel del ilio. Bien, esta es una lámina del intestino delgado donde usted puede ver sus 4 capas histológicas.
Esta sería la capa mucosa. Todo esto de acá está indicado ahí, capa mucosa. Esta sería la submucosa. Esta sería la muscular externa. Y la última capa sería la capa serosa. La capa serosa, que ya usted sabe que tiene un epitelio simple plano, que es también llamado peritoneo visceral y está libre en la cavidad abdominal. Nosotros tenemos aquí estas proyecciones en forma de dedo. Estas serían las vellosidades, que aquí está con más aumento. Esta zona de acá estaría aquí con mucho más aumento, con un objetivo de 40. Estas serían mis vellosidades. Y en las células, usted ve que el epitelio es simple cilíndrico, ¿no? Simple porque tiene una sola capa celular y cilíndrico porque la altura de la célula es mayor que su base. En la superficie apical de estas células existen las microvellosidades. Bien. Aquí está nuestra lámina propia o tejido conectivo laxo y estas serían mis glándulas de Lieber-Kuhn compuestas por el mismo tejido epitelial simple cilíndrico de acá. Aquí estarían las gotas blanquecinas, mis células caliciformes, que ya sabe usted cuál es su función, producir moco. Y en esta base de acá de las glándulas de Lieber-Kuhn tendríamos las células de Paneth. Entonces tengo yo mi capa mucosa con su epitelio, su lámina propia y la cinta de muscular de la mucosa. ¿Cuáles son los componentes de la capa submucosa? Ya usted sabe, tejido conectivo denso no modelado y un plexo de Meissner. ¿Cuáles son los componentes de la muscular externa? Del intestino delgado estamos hablando. La muscular externa va a estar compuesta por músculo liso, va a tener dos capas, una longitudinal externa y una circular interna. No se olvide que entre las dos capas hay un plexo nervioso también, que es el plexo de Auerbach. ¿Cuál es la función del plexo de Auerbach? Dar movimiento a esta capa. Los dos tipos de movimiento que se dan en la muscular externa son los movimientos de segmentación y el movimiento peristáltico. Bien, vamos a continuar con el intestino grueso. El intestino grueso tiene características macroscópicas. Macroscópica es todo lo que usted puede ver a simple vista. Estas son tres. Va a tener las tenias del colon, que van a ser tres bandeletas formadas por la capa longitudinal externa de la muscular externa. ¿Cuáles son esas tres bandeletas? Esta de acá que usted está viendo, que es donde está yendo el cursor, esas son las tres bandeletas del colon o tenias del colon. Va a tener también las austrias colónicas. Las austrias colónicas no son más que las abolladuras que usted puede observar aquí en el intestino grueso. Y también va a tener los apéndices epiploicos, que son las proyecciones de tejido adiposo. Como se observa aquí, son los apéndices epiploicos, que no son nada más que tejido adiposo. Usted ya sabe que el intestino grueso, no se olvide de que tiene que saber cómo es su organización de él. Va a tener el ciego, el apéndice, el colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente, el colon sigmoide, el recto, el conducto anal y el ano. Esos son los componentes del intestino grueso en orden, se los he dicho. ¿Está bien? La función del intestino grueso es la de reabsorción de agua y electrolitos y la eliminación de alimentos no digeridos y de desecho. Podría decir también que es la formación de la materia fecal. Esta es una lámina del intestino grueso. El intestino grueso, microscópicamente, no tiene dos estructuras que aumentan el diámetro de absorción. ¿Qué no tiene?
no tiene ni pliegues circulares y no tiene ni vellosidades, solo tiene microvellosidades. Como usted puede ver aquí, esta es la capa mucosa, pero usted ve que en ninguna parte se ven en forma de dedo. El epitelio está yendo en una misma línea. El epitelio viene, baja, forma una glándula, que en el intestino grueso también se llama glándula de Lieberkühn, vuelve a subir nuevamente, baja, vuelve a subir, está yendo en una misma línea. No hay vellosidades o proyecciones digitiformes y tampoco tiene los pliegues circulares. Aquí entonces nosotros tenemos la capa mucosa con el epitelio, con su lámina propia, con su muscular de la mucosa, la cinta que usted está viendo aquí. Esta cinta es característica porque separa la capa mucosa de la submucosa. Todo esto es la submucosa. La submucosa vendría a ser tejido conectivo denso no modelado. Y usted se preguntará, doctora, ¿qué es este aglomerado de células de acá? Este aglomerado de células corresponde a los nódulos linfáticos. Estos son los nódulos linfáticos. Estos son los nódulos linfáticos. ¿De qué están compuestos los nódulos linfáticos? De linfocitos. ¿Por qué tiene usted linfocitos en su lámina propia? La función de ellos, los linfocitos, usted sabe que representa la segunda línea de defensa o la inmunidad adquirida. Vale decir, si cualquier agente patógeno logra atravesar el tejido epitelial, logra vencer a las células fijas del tejido conectivo, logra vencer a las células libres del tejido conectivo, recién ahí se activan los linfocitos. Entonces, estos linfocitos tienen que estar acá para evitar cualquier proliferación de agentes patógenos. Vale decir, que evitan que usted pueda tener un cuadro de sepsis o infección bacteriana sistémica, vale decir, en todo su organismo. El epitelio, este epitelio que ya le había mostrado hace un momento, el epitelio del intestino grueso tiene las mismas células que el intestino delgado, excepto una. No tiene una. ¿Cuál no tiene? No tiene las células de Paneth. ¿Y por qué no tiene las células de Paneth? ¿Acaso no necesita de la lisozima, que es un agente bacteriostático? El intestino grueso no tiene células de Paneth, pero a cambio tiene gran cantidad de nódulos linfáticos. Recuerde usted que el duodeno y el yeyuno no tienen nódulos linfáticos. Solo se encuentran nódulos linfáticos a nivel del ilio y el intestino grueso tiene gran cantidad de nódulos linfáticos. Entonces, si yo le pregunto cuáles son las células del intestino grueso, enterocitos, caliciformes, enteroendocrinas, células M y células basales o células madre. La que no tiene es las células de Paneth. Ahora bien, usted puede notar también acá en esta imagen que tiene gran cantidad de células caliciformes, ¿no? Todas estas gotas blancas es el moco de las células caliciformes. ¿Por qué tiene gran cantidad de células caliciformes y en el intestino delgado no tenía muchas? Tiene, pero no tiene muchas. Este moco sirve para permitir el desplazamiento del quilo, vale decir, de los desechos o de la materia fecal, para que este quilo pueda continuar su recorrido a través del movimiento peristáltico. Bien. Y las otras capas del intestino grueso son las mismas, tienen los mismos componentes. Va a tener su mucosa muscular externa con su plexo de Auerbach, con sus dos capas, y va a tener su capa serosa. Hay una estructura del intestino grueso que se diferencia de las otras. Este es el apéndice. El apéndice
se diferencia de los otros componentes del intestino grueso. ¿Por qué? ¿Tiene las mismas capas histológicas? Sí, tiene las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Que en el apéndice estos nódulos linfáticos no van a estar en la lámina propia. Estos nódulos linfáticos van a estar en la submucosa, como usted puede ver aquí en la imagen. Aquí en la imagen usted puede ver la capa mucosa, ¿no? Con su epitelio, con sus células, su lámina propia. Aquí la muscular de la mucosa. Y usted observa aquí los nódulos linfáticos. Todo esto es un nódulo linfático. Aquí tiene otro nódulo linfático. Y si usted observa esta línea amarilla, todo este redondo amarillo es la submucosa. Entonces, los nódulos linfáticos no están en la lámina propia. No están en la lámina propia, están en la submucosa. Esa es una característica del apéndice. Bien, entonces, muchas gracias por su atención, jóvenes. Esa sería la parte que nos faltaba.